RTP. Siendo 9:12, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo de esta casa, Francisco Jiménez, ex gobernador del Guayas, ex asambleísta, ex ministro de gobierno, y con él vamos a hablar de, entre otras cosas, la coyuntura nacional, pero también vamos a tratar sobre la relación trilateral, digamos, entre Trump, Colombia y Ecuador. ¿Cómo queda esto a la luz de lo que ocurrió ayer en Washington, estimado Francisco? ¿Qué tal, César? Buenos días. Un gusto siempre poder compartir contigo y con los radioescuchas de quienes siguen a RTP para conversar un poco de las cosas que pasan en nuestro bello país. Bueno, lo de ayer se enmarca en cómo está el panorama de las relaciones internacionales actualmente, ¿no? Mucho se ha hablado de la visión de Trump sobre Latinoamérica y sobre el mundo. De hecho, hubo un discurso muy famoso del primer ministro de Canadá, Carney, hace unos días, a propósito de la cumbre, si no me equivoco, que fue en Davos, y sobre lo que él consideraba iban a ser los parámetros del nuevo orden mundial, ¿no? Donde las superpotencias, China, Rusia, Estados Unidos, hacen un poco tabla rasa del derecho internacional y se concentran en sus objetivos programáticos, y donde los países medianos tienen que ver cómo se las arreglan, y no se diga los países pequeños entre los cuales estamos nosotros, porque no vaya alguno a pensar que estamos dentro de la talla de países medianos. Eso no es así. Entonces, yo creo que hay que entender lo que sucedió ayer entre el presidente Petro y el presidente Trump en el marco de ese contexto internacional, más allá de que nosotros seamos no sé cómo, la verdad no sé cómo categorizarlo, pero que seamos relativamente limitados en cuanto a nuestra influencia en ese escenario internacional. Yo creo que aquí el Big Brother, que es Estados Unidos, pues a su manera intenta, con cierto entusiasmo, a ratos un poco errático, buscar solucionar dentro de lo que ellos entienden los problemas que existen en nuestros países. ¿Y cuál es el problema que existe en nuestro país? Lo que hizo el gobierno con Colombia es exagerado, sin duda. Es fuerte, porque 30%... ¿Ah? ¿Qué hubiera hecho usted para ejercer presión? A ver, él parte de algo que no es irracional. El presidente Noboa parte de algo que no es irracional, que es la permeabilidad de la frontera con Colombia. Eso no es irracional. Nosotros hace muchos años tenemos un problema grave en la frontera con Colombia, por la cual entra lo que sea. Entra droga, entra gente ilegal, entra la guerrilla. O sea, tenemos un problema allí. Y también es un hecho cierto que muchas veces esa permeabilidad es causada por lo que nosotros en Ecuador consideramos la negligencia del lado colombiano, porque no cuidan su frontera. Tanto es así que tuvimos un hecho bastante histórico, que fue el bombardeo del presidente Uribe directamente. En esa época sí había más control, directamente en territorio ecuatoriano, cuando tuvo que hacer una incursión en nuestro país para combatir y eliminar al segundo de la FARC. A Raúl Reyes, que estaba dentro del Ecuador. A Raúl Reyes, que estaba dentro del Ecuador. Entonces, nosotros tenemos un problema en la parte norte con Colombia, y es una frontera permeable, y alguna solución tiene que haber, y algún control tiene que implementarse. El gobierno se lo ha llevado por el lado económico. Creo que le pega a quienes no les debe pegar. 30% es enorme. Y no solo eso, sino que además el gran problema de la guerra arancelaria es que genera un efecto en cascada que es muy difícil de parar. No es un tema nuevo, el mundo ya lo conoció. En la década del 30, después del Jueves Negro, Estados Unidos intentó implementar una política proteccionista, estableciendo aranceles del 30, 40 y 50% para una serie de productos importados, creyendo ellos que iban a combatir la crisis, y lo que hicieron fue agravarla. Y esa fue la antesala de una pérdida de empleo escandalosa a nivel mundial, que terminó derivando en la Segunda Guerra Mundial, entre otros factores. Entonces, las guerras arancelarias nunca son una buena cosa, porque destruyen empleo, Son impuestos al consumidor. Destruyen el impuesto al consumidor, agrava, o sea,
rompe la cuerda por el lado más débil. Ese es el problema. Pero de nuevo, ¿qué otro tipo de presión lo suficientemente dura para que Petro la sienta para hacer noticia en Colombia, porque esto hizo noticia en Colombia, sin llegar a afectar a nuestros comerciantes, a nuestros consumidores, se hubiera podido tomar? Es muy difícil, porque ya se le ha intentado. Es muy difícil, porque la inseguridad se combate con control, con armas, con dinero, con recursos y con cooperación. Si no hay cooperación con Colombia, es muy difícil. Si no hay dinero en Ecuador, es muy difícil. Si no hay poder de fuego en la frontera para combatir los hechos delincuenciales, es muy difícil. ¿Yo qué hubiera hecho? Lo que se me ocurre, por ejemplo. Entre las medidas que se han tomado, que no solamente está la, entre comillas, tasa de seguridad, también está el aumento, me parece, exorbitante de lo que pagan los colombianos para pasar parte de su petróleo por nuestro oleoducto. ¿Ya? Yo hubiera podido aumentar, quizá no el 300%, ese valor y decir, ¿sabes qué? Yo tengo un problema porque las bandas hacen tomas vampiros, muchas de esas bandas trabajan con gente de Colombia y yo para justificar el gasto de andar tapando esas tomas vampiros, te voy a subir, me explico. Es una manera de presionar a Colombia sin que sea tan escandaloso y sin que me claven a mí de vuelta aranceles y que se encarezcan los productos colombianos en el Ecuador, los dejen de traer. No sé, a lo mejor había una forma de hacer noticia más sin sutil, verlo tan grave. Claro. Sí, sí hay. Y de hecho, yo siempre he sostenido que el ciudadano tiene una asimetría de información respecto de la información que tiene el gobierno. Los gobiernos siempre tienen más información. Eso es verdad. Los gobiernos siempre saben dónde están los huecos en el pastel. Entonces saben cuáles tienen que tapar y cuáles no deben tapar. Y hay que partir de eso. El gobierno, el presidente, los ministros y los funcionarios que están en las diferentes carteras de Estado siempre saben más que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen acceso a data que no necesariamente tiene acceso el ciudadano común, por más de que haga periodismo. Entonces, si hay alguien que debe saber cuáles son los aspectos allí que se pueden reforzar en frontera, es el gobierno. Un aspecto estratégico en términos de frontera, un aspecto portuario en términos de lo que se debe controlar en Esmeraldas, o por dónde están entrando los grupos irregulares, o cuántos son, o cómo se distribuyen. Yo le digo, respecto de mi experiencia, cuando nosotros tuvimos las marchas de junio del 2022, mi primera pregunta fue, para tomar decisiones teníamos que saber qué recursos tenía el Estado ecuatoriano en términos de gases lacrimógenos, en términos de carros antimotines, en términos de controles en fronteras, en términos de efectivos, porque sin esa estadística mínima uno no puede decidir una política pública a seguir. Una política pública no se saca de las tripas, ni porque a mí me cae bien o me cae mal alguien. Eso es irrelevante a la hora de las relaciones entre Estados. Es absolutamente irrelevante. O como decía al principio, con ganas de tener un enemigo du jour, o de la semana o del mes, para que no hablen solo de mí. Bueno, hay que decir que en esto el gobierno ha construido su camino a partir de la definición de su opositor / enemigo. Ellos hacían mediatizado un discurso que ha permitido darle forma a esta temática del nuevo Ecuador. De ahí que eso sea una realidad es una cuestión completamente distinta. Pero en ese camino de la construcción del opositor o de la construcción del enemigo, claro, a veces uno puede resbalar. O a veces, como en esta ocasión, puede terminar siendo perjudicada una masa de gente que no solamente se limita a quienes transitan o comercian dentro de la frontera, sino que tiene que ver con una serie de empresas, sobre todo del sector agricultor, floricultor, ganadero, de plásticos, de caucho, que han sido altamente perjudicados por las medidas que sobre todo Colombia ha puesto en contra del Ecuador. ¿Por qué no esperar a esta reunión con Donald Trump para tomar medidas? O ver qué medidas tomar o si tomarlas. Yo creo que hay una reunión en la cual la Cancillería podría trabajar, que no es fácil, ¿no? Porque claro, todo el mundo quiere hoy reunirse con Donald Trump. Todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino literalmente en todo el mundo. Porque con el tipo de política que lleva él tan personalista, un poco calcada a la imagen de lo que hacemos acá también. Este gobierno es muy personalista. Los ministros no pintan mucho, mejor dicho, pintan muy poco. El otro día escuchaba a una ministra que decía en plena entrevista en un organismo internacional que le habían prohibido hablar de un determinado tema. Así es. Lo cual a mí me sorprendió, porque es raro que un gobierno le diga a sus funcionarios, menos aún a alguien con rango de ministro y menos aún a alguien que tiene
diferentes carteras. Y menos aún cuando te lo van a preguntar. Cuando te lo van a preguntar, y porque es natural dentro de ese contexto que te digan, no, tú estás prohibido de hablar de esto. Entonces, aquí hay una vocería muy fuerte del presidente de la República, una vocería muy débil de quienes están en los diferentes rangos de ministros. Es un estilo distinto, y dentro de ese estilo el aspecto confrontacional resulta ser fundamental. No, los funcionarios del gabinete, esto me ha llegado de varias fuentes, se hacen llamar a sí mismos, y me parece interesante que la palabra me ha llegado igualita, ni siquiera con sinónimos a mí, ejecutores. Claro. Yo soy ejecutor del presidente. No son deliberantes. Así es. Sí, no son deliberantes. Bueno, es lo mismo que pasa con las Fuerzas Armadas y con la policía. Ni la policía ni las Fuerzas Armadas son deliberantes en democracia, son ejecutores. Entonces, hoy por hoy estamos hablando de un cuerpo de características prácticamente soldadescas, en las que ellos no deliberan, no discuten, ejecutan. Lo que se les autoriza a hacer, lo hacen. Lo que no se les autoriza a hacer, no lo hacen. Un estilo de gobierno. A nosotros, quienes estamos dentro de la línea de un ejercicio de gobierno un poco más democrático en términos de lo que sucede dentro del gabinete, claro, nos resulta un poco sorpresivo, pero en Estados Unidos tampoco es tan distinto el asunto. Yo estoy seguro que el presidente de la República discutirá los temas de fondo con 4 o 5 allegados y pare de contar. El resto son simplemente ejecutores. Pero el problema de fondo aquí es que en este tipo de manejo intragubernamental, el ciudadano no sabe a qué atenerse. Pero, a ver, todo se centra en el presidente Daniel Noboa, que más allá de que nos caiga bien o mal, seamos partidarios o no, tiene sus cualidades y tiene su alcance, su roce, que es muy importante cuando el líder de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, es tan personalista, no se lleva, o se deja llevar tanto por sus amistades y encuentros personales. Él es prácticamente un sobrino de RFK Jr., que es secretario de Salud. Su hermano Santiago, casi seguro es ahijado de RFK Jr. Robert Kennedy. Claro, Robert Kennedy Jr. El presidente tiene llegada con algunas personas en el Partido Republicano. En la embajada ecuatoriana se han construido lazos con todo el mundo en Washington, sobre todo los republicanos desde la época de Bonbaki. Y entiendo que se los ha tratado de conservar. Nuestra embajadora en la OEA, la doctora Palencia, también ha manejado relaciones interesantes con sus contrapartes estadounidenses. Con todo eso de por medio, con la visita de Kristi Noem, con la visita de Rubio, con la visita de su secretario justo de Defensa, ¿por cómo así Daniel Noboa no consigue una visita oficial a la Casa Blanca? O a Mar-a-Lago, por lo menos una visita privada larga entre él y el presidente Trump. Porque nosotros, más allá de todas esas relaciones personales que podamos tener, no somos tan relevantes en el escenario geopolítico mundial. La preocupación hoy, en cuanto a Latinoamérica, seguramente está en Argentina, seguramente está en Colombia, por eso está Petro allá, seguramente está en México, que también tiene unas relaciones geopolíticas fundamentales para el discurso y la practicidad y la forma de hacer política de Trump. Y nosotros probablemente estamos en segundo, tercer, cuarto orden. Y creo que es complicado aspirar a tener una importancia geopolítica distinta. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Eso no quiere decir que no podamos adoptar soluciones nosotros. Yo creo que bien se puede, por ejemplo, echando una idea, programar una llamada, no tiene que ser una visita de Estado con alfombra roja y entrada por la puerta de adelante, ahora que tanto hablan de que si entra por la puerta trasera o entra por la puerta de adelante y con tantos honores o cuantos honores, porque eso le encanta distraernos a la prensa con eso. Más allá de todo eso, se puede armar una conferencia tripartita con el presidente Petro y con el presidente Trump para establecer parámetros mínimos de la relación, porque en este caso es arancelaria securitaria, porque son dos cosas, ¿no? Es una política de seguridad que ha provocado una medida arancelaria de características comerciales para por lo menos establecer una política clara entre los dos países alrededor de 3, 4 o 5 puntos. El Cepeda si gana, porque si gana la derecha en Colombia, pues seguramente se van a plegar a lo que pide Estados Unidos en todo sentido, y a nosotros también nos van a hacer todos los favores del mundo. Si gana Cepeda, puede ser complicado, y por eso es que hay que comprometerlo desde ahora con el presidente Petro. Es correcto.
Y ahí viene otro tema que es importante, y es que las relaciones entre países, así como las políticas públicas dentro de un país, más allá de lo que diga, piense o considere su titular, en este caso el presidente de la República, debe ser enmarcada en una idea, en una estrategia. Una idea perdurable, que otro presidente la pueda tomar también. En 3 o 4 o 5 puntos que permitan delinear una política pública y que los funcionarios digan, ok, por este camino es y por esta vía nos vamos a manejar. Si eso no sucede, las palabras se las lleva el viento y podríamos estar a la vuelta de 2 o 3 meses hablando sobre lo mismo y sin demasiados progresos. Pero yo me quedo pensando, ¿no? ¿Por qué el Ecuador, y nos quedan 2 minutos, pero realmente hace tiempo insisto en esto, ¿por qué el Ecuador no se hace sentir más importante? Digo, Donald Trump se ha hecho presente, se ha hecho sentir en las elecciones de Honduras, hizo ganar a la señora Fura, ¿ya? Que no es un país inmenso, que es un país de tránsito de la droga y de los migrantes, sí. El Ecuador es un país de tránsito de la droga y es un país de salida de migrantes. ¿Por qué no nos hacemos sentir más? ¿Qué nos hace falta para hacernos sentir más importantes? Dentro de la medida de lo posible, claro. No vamos a hacer un Puissance Moyenne, como decía Mark Carney, pero ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Por qué no llegamos ahí? Porque yo creo que falta definir una idea. ¿Qué quiere el Ecuador? ¿Qué quiere? ¿A dónde quiere apuntar? O sea, no hay política exterior. ¿Cuál es? Sí, o al menos no hay política exterior visible. ¿A dónde? Okay. ¿Cuáles son las 3 ideas? Y no digo muchas, porque ya 3 son bastantes, ¿no? O las 2 ideas o una idea que le da sentido a la política exterior, en este caso ecuatoriana. Un gobierno debe tener eso, porque si no lo tiene, es la agenda internacional la que lo pone, y generalmente cuando la agenda internacional lo pone, nos coloca al final de la fila. Por eso los gobiernos tienen que definir cuál es la idea que van a defender, cómo la van a posicionar y cuáles son los aliados estratégicos con los cuales piensan contar. Yo creo que también hace falta pensar en cómo poblar de gente joven, dinámica y capacitada del servicio exterior. Hay mucho becado y también hay mucha gente que a lo mejor con las mejores intenciones no está haciendo el trabajo necesario, no está adaptada a la diplomacia actual, y un buen embajador o una buena canciller no cuentan pues con esos operadores. Y es algo que parte también de la política exterior, ¿no? Yo le digo algo, César, antes de concluir. Todo ministro, cuando se sienta a hablar con el presidente de la República, debería saber al menos cuáles son los 3 o 4 puntos importantes que van a marcar su gestión. Y en función de eso, definirla. Y medir resultados. Si no lo hace, claro, se convierte en un funcionarito de escritorio más. Y de esos sobran en el Estado. Líderes no son los que sobran. 9:30. Muchas gracias, estimado Francisco, por habernos acompañado esta mañana en RTP. Gracias, César. RTP.